Hola a todas y todos. Vamos a pedirles que empiecen a tomar asiento. Ya estamos prontos a comenzar este evento. Así que quienes están atrás se pueden ir acercando un poco hacia adelante. Pueden ir tomando asiento donde más les acomode. Pueden sacar algo al coffee también antes de sentarse. Y primero que nada, desde Sonido Inteligente les queremos agradecer por su tiempo, por haber venido un día lunes a conversar sobre un tema tan importante como lo son las innovaciones democráticas institucionales. Hoy día vamos a tener un evento con importantes académicos que nos van a estar conversando sobre cómo las innovaciones democráticas institucionales fueron utilizadas durante el proceso constituyente chileno y qué de eso podemos aprender también y qué podemos implementar futuramente también en nuestro país. Para eso vamos a tener primero unas palabras de bienvenida de parte de FES y también de Sonido Inteligente. Luego vamos a tener un panel de exposiciones donde cada uno de estos académicos va a contar también en qué ha consistido su investigación sobre esta materia. Y por último vamos a tener un espacio abierto de preguntas del público, reflexiones, donde les invitamos también a participar activamente. Sin más, para comenzar, le doy el pase a Cecil de la Fundación FES para que nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, me voy a sentar para no estar tan arriba. Muy buenos días a todas y todos en nombre de la FES aquí en Chile. Y quería empezar un poco este evento con una mirada atrás al proceso que vivimos aquí en Chile hace años ahora. Hace ya que casi 6 años Chile vivió algo que marcó profundamente su historia reciente. Una ola de protestas que comenzó con estudiantes secundarios y que rápidamente se transformó en un movimiento ciudadano masivo como nunca antes habíamos visto. Durante semanas y luego meses fuimos testigos de una movilización social que remeció al país entero. Hubo demandas urgentes, abusos policiales, desconcierto político. Y en medio de todo eso surgió desde el Congreso una propuesta: enfrentar la crisis con un proceso constituyente. Así se firmó el famoso Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, un acuerdo que abría la puerta a un plebiscito de entrada, la elección de una convención constitucional y finalmente un plebiscito de salida. Por un momento todo parecía posible: una nueva constitución nacida en democracia, escrita por una convención paritaria, diversa, con fuerte presencia de ideas progresistas. Los resultados del plebiscito de entrada, así como la elección de convencionales, parecían confirmar este rumbo. Pero hoy, con algo de distancia, sabemos que ese camino no llegó a buen puerto. Primero, el texto propuesto por la convención fue rechazado con fuerza. Luego vino un segundo intento, esta vez dominado por sectores de la ultraderecha, que obtuvieron un resultado electoral sin precedentes. Y también ese segundo texto fue rechazado por la ciudadanía. Chile se convirtió así en un caso único en el mundo, un país que, impulsado por su pueblo y con respaldo institucional, abrió un proceso constitucional y fracasó 2 veces en el intento de darse una nueva Carta Fundamental. Hoy poco se habla de ese proceso. Hay un cierto silencio incómodo. Muchos actores políticos prefieren mirar hacia otro lado, algunos porque sienten que perdieron, otros porque creen que ya no vale la pena seguir hablando de esto. La sociedad, por su parte, parece sufrir una especie de fatiga constitucional. Y sin embargo, si miramos estos años con un poco más de perspectiva, hay mucho que rescatar.
porque no todos los países son capaces de canalizar institucionalmente una crisis social de esta magnitud. Y porque en medio del proceso constitucional ocurrieron cosas valiosas. Se ensayaron formas nuevas de participación, se discutieron temas fundamentales, se abrieron espacios inéditos. Por eso, junto a Ciudadanía Inteligente, nos propusimos mirar con otros ojos este siglo, no para idealizarlo, sino para identificar aquello que fue realmente nuevo, valioso, aprendible. Invitamos a autores y autoras que hoy están con nosotros con mirada crítica y realista, con experiencia y compromiso, para que nos ayuden a pensar lo que llamamos innovaciones democráticas institucionales. Hoy queremos compartirles este trabajo que pueden descargar en nuestro sitio web, y también queremos invitarles a no olvidar este ciclo. Aunque no hayamos logrado reemplazar la Constitución de origen dictatorial, creemos firmemente que una democracia avanza cuando es capaz de aprender de su propia historia, cuando recoge lo mejor de sus intentos, incluso y sobre todo cuando no terminan como se esperaba. Y con eso yo voy a dar la palabra. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, hola a todos y todas y todes. Mi nombre es Vanessa, Vanessa González, soy coordinadora general de Fundación Ciudadanía Inteligente. Primero que todo, agradecer la presencia, agradecer la intención de seguir profundizando en un tema que hoy en día es tan poco popular como la democracia, ¿no? Bueno, la democracia, la participación ciudadana. Y es que estamos en un momento bien crítico y creo que los últimos eventos de los últimos años todos empiezan igual. Estamos en un momento de alta desafección, de baja participación, donde las opciones antidemocráticas y totalitarias son cada vez más presentes a nivel latinoamericano, también en el país se están empezando a aparecer. Entonces, desde nuestra organización y desde Ciudadanía Inteligente es súper importante mantener esta conversación viva, esta conversación de cómo generar más espacios, cómo generar procesos más vinculantes, cómo generar mayor legitimidad, porque las posiciones antidemocráticas consideramos que se combaten con más democracia, porque al final las personas hoy en día están desconfiando y se están alejando por dolores que sienten, por cosas que sienten que falta. Entonces no es algo de falta de conocimiento, sino que es una realidad que la gente está experimentando y que la democracia tiene que empezar a pensarse para ver cómo solventar todas esas necesidades que existen. Cómo volvemos a generar o cómo creamos, no sabemos si es que históricamente algún momento existió, cómo creamos estas sociedades donde todos y todas estamos realmente contemplados, satisfechos y que los dolores son capaces de resolverse a través de diálogo. Bueno, con eso yo no quiero conversarles ni charlarles más porque tenemos aquí dos increíbles ensayistas, académicos y profesionales que nos van a contar un poco más de lo que ellos han recogido, recopilado, y tenemos también virtualmente un tercer ensayista y panelista. Entonces, más nada, agradecerles por mantener esta conversación viva, que ojalá los aprendizajes y las reflexiones que surjan puedan llevarlos a sus respectivos espacios, y desde Ciudadanía Inteligente súper abiertos y abiertas a seguir generando estas instancias, como conversaciones concretas, espacios de co-creación. Invitamos a hartos estudiantes, la verdad, en este espacio porque creemos que la juventud es un poco un foco súper importante en estas temáticas, y es donde también hay que dar la pelea de cómo mantenemos transgeneracionalmente la democracia viva también. Así que eso, muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Hola, buenos días. Yo soy Cristian Sánchez, soy director de proyectos de la Fundación EVE.
y me va a tocar moderar la conversación que vamos a tener con nuestros invitados, si no por Zoom. Antes de comenzar, quería contarles que las publicaciones asociadas a la conversación que vamos a tener hoy día están todas disponibles en este sitio web, chile.fes.de, en la sección de publicaciones. Son 5 publicaciones. Hoy día vamos a conversar sobre 3. Lamentablemente nos gusta presentar hoy día una de las autoras, que es Rosa Catrileo, que hizo un análisis sobre la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente. Y hay una publicación que lanzamos en marzo, a ocasión del Día de la Mujer, que se la voy a mostrar, que tiene un color distinto, porque los temas de género nosotros le ponemos otro color en la FES. Se llama Paridad de Género como Innovación Democrática Institucional, que es de Julieta Suárez Cao con Nicole Cortés. Así que los invitamos a descargar sus publicaciones online. Nosotros en general tratamos de tener todas nuestras publicaciones en formato digital para que puedan ser accesibles a cualquier persona. Así que los invitamos a descargarlas y compartirlas con quienes ustedes creen que les pueda parecer interesante el tema también. Bueno, antes de comenzar, vamos a dejar que cada uno de los autores presente por 10 minutos su texto para dar su principal alineamiento y también alguna conclusión sobre el tema, pero les voy a contar quiénes son. Tenemos primero a Claudia Hayes por acá, para quienes no la conozcan. Claudia es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Es doctora en Ciencia Política de la New School for Social Research en Estados Unidos, máster en Ciencia Política de la Universidad de Columbia y periodista también por la Universidad de Chile. Nos acompaña también el profesor Gonzalo Lamasa, profesor titular e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y de Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de los Lagos, e investigador adjunto de la línea Geografías del Conflicto del COES. Él es sociólogo por la Universidad Católica de Chile, tiene un DEA por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y es doctor por la Universidad de Leiden en Holanda. Y nos va a acompañar por el Zoom nuestro tercer participante de hoy día, que es don Joaquín Rosa Pugueño. Joaquín es cientista político de la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Sociología por la misma casa de estudios y actualmente está candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es investigador doctoral del Instituto Milenio de Violencia y Democracia. Bueno, ellos son, como pueden ver ustedes, son gente especializada en estos temas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener la reflexión de ellos en el tiempo y quisimos socializarla hoy día antes de ponerla totalmente en el texto a disposición de cada uno de los que quieran descargar. Así que partamos por allá. Gonzalo, ¿me parece usted primero? Que nos cuente un poco sobre el texto que usted empezó. Bueno, buenos días. Me gusta estar en una actividad de la fundación. Hace mucho tiempo le comentaba a la directora que no me tocaba estar en una actividad de la fundación también. Y también, por supuesto, de Ciudadanía Inteligente, que siempre está colocando temas en la mesa y tuvo esta iniciativa interesante de recuperar aquello de lo cual hoy día, como se dijo, prácticamente no se habla. Entonces, me preguntaron si quería una presentación, yo dije que sí. Hoy día me informaron que había 10 minutos, no me caben 10 minutos, así que lo siento, va a tener que ser un poquito más largo, no mucho más, pero un poquitito más corta, pero 15 por lo menos. Y si pasa por favor a la siguiente, quiero partir de una anécdota personal. Hace cuestión de un mes, una cosa así, presenté este libro, Tiempo de Disfraces, Política y Sociedad en los años 90, que recopila principalmente textos escritos durante los años 90, pero con un ensayo posterior, o sea, a la luz de 20 años después. Entonces, dos de los comentaristas de ese encuentro que hicimos en el Centro Cultural La Moneda dijeron algo que me dejó muy sorprendido. Claudio Alvarado, del Instituto de Estudios de la Sociedad, y Eugenio Tironi criticaron el libro diciendo que en realidad la izquierda, digamos,
no tenía como autoridad o condiciones para criticar los años 90 porque habían perdido, digamos, en la Convención Constitucional. Entonces, yo quedé muy sorprendido porque me pareció que eran dos cosas que estaban en aspectos muy diferentes. O sea, la convención y todo el proceso constitucional había surgido de un problema y de hecho, Tironi, recuerdo, dijo, bueno, más o menos lo que tú dices es que no se abordaron muchos problemas durante todo el periodo anterior y eso llevó al estallido. Y podría ser una buena síntesis en una frase, ¿no? Pero ¿por qué se perdía la posibilidad de hablar de lo que le pasaba a Chile o por qué habíamos llegado al punto que habíamos llegado por el hecho de que la estrategia que se utilizara en la convención o lo que fue hubiese sido fracasada? Cosa que además está abordada en otro libro que se llama Por un Chile Diferente. Yo le dije, bueno, pero es que ese es otro libro. Pero bueno, entonces, pero acabo de leer un libro, una diatriba de Daniel Mansuy contra el Frente Amplio que se llama Los Inocentes al Poder, muy interesante. Y me gustó mucho que al principio Mansoy, o sea, por eso lo cité, dice, si algo así, o sea, como algo así como el Frente Amplio, como la emergencia de los estudiantes, qué sé yo, pudo ocurrir, es porque ya había en ese cuadro, 2011 está hablando él, antes que los nuevos aparecieran, hablando del Frente Amplio, bueno, de los que hoy día son el Frente Amplio, una debilidad estructural, agotamiento de la clase política, tanto en el plano ideológico como en su falta de renovación generacional. El país progresaba, ¿no? Pero ese progreso traía consigo nuevos problemas que nadie quería enfrentar, pues nadie deseaba ser el mensajero de malas noticias. El libro de Mansuy no le hace juicio, no resuelve eso, porque toda su diatriba consiste en mostrar de una manera extraordinariamente crítica y ácida todas las debilidades que ha tenido esa generación para abordar ese problema. Pero ese problema, así dicho, ahí está. No ha tenido, y ahí pongo abajo un pequeño esquema que no es el caso ahora, pero un resumen de lo que yo llamo la fase del modelo de gobernabilidad. Y esas fases son, primero, una fase dinámica en que las cosas funcionaron, digo yo, la segunda es una fase de impugnación y crisis, y la tercera es la disputa por la transformación, pero una disputa frustrada. Ninguna de las cosas que podríamos resumir ahí, lo que dice Mansuy, están resueltas. Y eso le da pie a esta reflexión. Hoy día puede ser que no estemos discutiendo eso, pero el problema está ahí. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Está bien, está bien, no, sí, está bien. ¿Por qué estamos hablando ahora? A mí me toca hablar de plebiscito. Bueno, por eso. Porque ahí estamos todavía con una democracia que no es capaz de resolver cosas que tiene que resolver. Entonces, dale, ahí, entonces lo primero es esa etapa, solamente esto para recordar justamente cosas que pasaron, cosas que son parte de la experiencia social y política de Chile. Yo creo que se puede sacar esa lágrima. Ay, que sí. Digo, para que aprovechemos las imágenes divertidas. Ya, sigue nomás. Entonces hay una primera, 2005-2006, después viene todo lo que se inicia en 2011, ¿no es cierto? Todo esto es por fuera, luego seguimos, 2019, donde tenemos primero el estallido, luego las demostraciones, y luego los cabildos y todo lo que ahí sucedió, y luego sigue, y ahí llegamos a los intentos constitucionales, que son un intento de respuesta a esto. Dale, por favor, ¿qué es lo que estamos hablando hoy día? ¿De qué es lo que podemos aprender? Tenemos que encontrar maneras de sacar eso, porque si no, no vamos a poder. No, yo no sé, pero alguien debe saber. Aprieta más y debería seguir con Bueno, aquí incorporo tres momentos de intento constitucional, porque ese periodo de impugnación tuvo también un momento de intento de respuesta constitucional que fue el proceso del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y qué es lo que es importante para efectos de nuestra conversación? Es que esos tres intentos tuvieron modalidades participativas. ¿Ah? O sea, ninguno de ellos dijo, bueno, vamos a hacer una nueva constitución, en fin, vamos a arreglar el problema. Todos dijeron, vamos a intentar de distintas maneras fórmulas de participación. Y entonces, ahí, por supuesto, son muy diferentes uno del otro. El momento de lejos mayor participación, por supuesto, es la Convención Constitucional,
Pero más allá de eso, si se fijan en la fila, instrumentos de participación son variados, ¿ah? Las instancias principales son variadas, o sea, son intentos complejos. Lo que pasa es que los tres resultan frustrados. Y eso requiere una explicación específica, ¿ah? Por eso que a mí me dejó tan sorprendido el comentario sobre un libro de los años 90 escrito antes del fracaso constitucional, fuese criticado, o mejor dicho, descalificado, ¿ah? Por ese hecho. O sea, eso no, como que me parece que creo que es el principal error ese. Que sea criticado, está bien que sea criticado, pero no por ese hecho, son dos cosas. Es decir, no tuvimos una buena respuesta, pero sí tuvimos, y este es el punto que me interesa, sí tuvimos en participación unas experiencias incluidas en el último proceso, comandado por un sector político que no cree mucho en esto, y sin embargo tuvo un importante proceso participativo, una experiencia que no teníamos. Entonces, pero sin embargo estamos donde mismo estábamos. Entonces, ahí tenemos un problema, y por eso es que la cuestión de los plebiscitos entra dentro de esta conversación. Dale, por favor. Bueno, este era el entendimiento, pero la participación, mientras teníamos todos estos procesos, sin embargo, y la participación electoral, hasta que no se repuso el voto obligatorio, no había, o sea, no hubo vida ahí. Ahora estamos en otro escenario, porque además tenemos experiencias de participación electoral masiva sucesivas. Nos estamos acostumbrando ahora sí a votar nuevamente. Dale, por favor. Bueno, entonces, los plebiscitos, esta sería la trayectoria de los plebiscitos, reaparecen los plebiscitos. Así se dice el título. Tenemos dos ciclos de plebiscitos principales. Durante la dictadura y para la transición a democrática, ¿no? 80, plebiscito trucho, digamos, pero plebiscito al fin. Ese fue el primero, no sé si antes en Chile hubo algún otro. A lo mejor sí. La Constitución, hubo plebiscito, bueno, entonces, 60 años antes, digamos, ¿no? Entonces, luego tenemos estos tres seguidos, o sea, no seguidos, pero no en la misma etapa, ante un mismo asunto. Después tenemos aquí abajo el 20, 22, 23, tres plebiscitos seguidos, y entre medio yo puse los tres plebiscitos comunales que se han hecho bajo la legislación municipal y el plebiscito municipal de 2019, que no fue legal, pero que organizaron los municipios para darle salida justamente a la crisis institucional que se vivía. Entonces, bueno, hay mucho que decir sobre cada uno, pero son dos ciclos muy distintos. Entonces, los politólogos, las politólogas, no les gustan los plebiscitos porque dicen que son como que lo usan los líderes autoritarios para legitimar sus decisiones. Efectivamente, el del 80 es así. El del 88 se pensó así seguramente, pero no resultó. Ojo, o sea, no fue así. Y después acá, entonces diríamos, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un conjunto de cosas que no responden a esa idea. ¿Puede ocurrir eso? Por supuesto que puede ocurrir. Pero no, en Chile por lo menos hay poca experiencia, en momentos muy distintos y con finalidades y resultados muy diferentes también. Sigue, por favor. Entonces, vamos a concluir. Entonces, ha sido utilizado principalmente en dos documentos. Han sido instrumentos útiles para dichas coyunturas. El plebiscito del 88, sin ninguna duda. El del 89 sancionó el acuerdo ese de los 30 años. Ese de los, digamos, ¿no? ese que logró un éxito y sin embargo no logró abordar otras cosas. Bueno, sirvió para eso. Fue altamente consensual. Y los otros habilitaron el proceso constitucional y después sirvieron para rechazar. Y además hay otra cosa, tienen mucha legitimidad porque se han cumplido lo que ahí se ha decidido. O sea, piensen ustedes el caso de la convención, todo el empuje y todo, pues termina en un fracaso. Y nadie dice, mire, esto no, como dicen, por ejemplo, en Ecuador, los que perdieron ahora la elección dicen, nos robaron la elección. ¿Ah? Perdieron lejos, pero les robaron la elección. Bueno, aquí nadie dijo, me robaron la elección, o sea, así fue, ¿no? No han sido instrumentos de manipulación exactamente, si contamos el 80, sino una herramienta más bien excepcional, eso sí, para abordar problemas difíciles o emergentes, o sea, para problemas para los cuales no había respuesta, ¿no? Legitimar acuerdos políticos amplios y habilitar posibles cambios de gran envergadura.
O sea, aquellas cosas para las cuales no se tienen instrumentos muy fáciles. Podrían haber sido útiles, por ejemplo, si se hubiese hecho plebiscito intermedio en la convención. Cuando se propuso eso, se consideró, la derecha sobre todo, consideró de que era una herramienta como para arrasar. ¿Qué es lo que hubiera, si nos ponemos en un escenario contrafáctico? ¿Qué hubiera pasado si se hubiesen hecho los plebiscitos intermedios? Seguramente el texto final hubiese sido un texto mucho más acorde a la ciudadanía ampliada que votó en ese momento, que no era la misma que había votado con la convención. Bueno, y se hubiera compasado y probablemente quizás hubiese llevado mejor resultado. Ojo, también ha servido en otros lados. Bueno, en fin, no se ha intentado el plebiscito de origen ciudadano, el referéndum, no teníamos casi experiencia, en los plebiscitos comunales tenemos solo una experiencia en 25 años. ¿Por qué? Porque en las comunas son casi practicables por un problema de costo. Voy a hacer una referencia al final con eso. Y los regionales, del nivel regional, que se ha ido fortaleciendo un poco, no existen hasta ahora. Entonces, la propuesta aquí es que se debe considerar el plebiscito como un instrumento más dentro de un diseño participativo de la democracia que tenemos. ¿Qué tan utópico es pensar eso? Vamos a la siguiente. Antes de decir qué tan utópico es. No, esta. O sea, la pregunta del panel, ¿qué aprendimos? Aprendimos primero que tenemos ahora una experiencia amplísima de participación que no teníamos antes, porque ya no hablamos de eso, no nos acordamos, ya se dijo, pero eso no lo hace desaparecer. Ahí estuvo cientos de miles, de millones de personas. Innovación, cada proceso aportó lo suyo. El primer proceso de Bachelet aportó los encuentros locales autoconvocados, el segundo de la convención, las iniciativas populares principalmente, el uso de los plebiscitos para resolver. El tercero, el del Consejo Constitucional, principalmente el hacer una participación con recursos, con un diseño más acotado, menos ambicioso y una extraordinariamente buena sistematización. O sea, sabemos cómo se hace, sabemos lo que resulta y lo que no resulta, y cada proceso aprendió del anterior. Lo que pasa es que ahora no estamos aprendiendo, pero diversidad. A pesar de que nuestra democracia sigue siendo lo que era, sin embargo, hemos tenido esta experiencia. Bueno, y por lo tanto, bueno, ¿qué tan utópico es? Yo me baso en el mínimo común de las propuestas constitucionales para decir que todas ellas tienen un despliegue de mecanismos participativos mucho más amplio que lo que tenemos ahora, que es nada. Entonces, no es tan difícil en realidad. Entonces, el problema es que, sin embargo, no ha cambiado. Esa es la paradoja, la contradicción que tenemos. Dale ahora. Entonces, ¿qué es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo común? Dale, por favor. El mínimo común, no, antes de eso hay una ejemplo. El mínimo común participativo. Si uno toma la propuesta de la comisión experta, la propuesta de la convención y la propuesta del Consejo Constitucional y dice, bueno, ¿y qué tienen estas en común? A pesar de ser expresión de cosas tan diferentes, al menos esto: iniciativa ciudadana, consultas o audiencias públicas obligatorias para tramitar proyectos de ley, mecanismos de participación en la fiscalización y control de las políticas públicas, plebiscitos y referendos regionales, comunal no, porque el comunal ya existe la ley, digamos. Consultas regionales sobre prioridades presupuestarias una vez en el mandato. Entonces, si uno se toma en serio eso, que efectivamente tres cuerpos tan diferentes llegan por lo menos a esto, por supuesto hay diferencias en las propuestas en cuanto al mecanismo, a la modalidad, etc. Pero esta base, independiente, porque además las propuestas constitucionales no fueron rechazadas por esta razón. Ni siquiera se discutió esto. Eran otras razones, otros los debates. Uno diría, si tomamos en serio eso, bueno, tenemos, por lo tanto, no debiese ser una cosa así como... Y además, reformar la Constitución es mucho más fácil que antes, porque por otras razones, hoy día tenemos un mecanismo más fácil. Uno. Y segundo, la segunda propuesta es, entonces la primera es retomar eso, retomar ese mínimo común. Y la segunda, específicamente sobre los plebiscitos, es que si tenemos una herramienta, que es el plebiscito local, bueno, esa se podría habilitar para que se pueda usar. ¿Y qué significa eso? Que hay que ver el tema del quórum y el tema del costo, y el tema de la oportunidad en que se pueden realizar. El quórum es que
la cantidad de gente que se necesita para poder llamar, me estoy hablando yo de los plebiscitos ciudadanos, ¿no? Es muy alta y además cuesta plata. Pero además le cuesta a los municipios, porque la ley dice que es de cargo del municipio y por lo tanto ningún municipio lo va a hacer. No lo puede hacer, tiene que hacer otras cosas. Y tercero, no se pueden hacer 6 meses antes de la elección y 3 meses después. Por lo tanto, no tenemos. ¿Dónde tenemos una oportunidad? El día miércoles pasado, el presidente y la ministra Vallejo anunciaron la reforma de la ley 1500, la ley de participación. Estábamos empujando para que eso ocurriera. No contiene, a pesar de que se ha propuesto que se incluye, pero esto va al Parlamento. O sea, aquí empieza la conversación. ¿Cuál es la propuesta en este sentido? Que los plebiscitos se pueden realizar simultáneamente con las elecciones, como ocurre en muchos países del mundo, se agregan papeletas, se reduce el problema del costo absolutamente, sale de la esfera del control del municipio, simplemente permite vincular de mejor manera la democracia representativa con la democracia directa que representa el plebiscito. Se puede partir por el nivel local y se puede ampliar a nivel regional sin siquiera cambiar la constitución, no se necesita eso. Eso existe en muchas partes del mundo, es una cuestión de diseño, hay que pensarlo bien cómo se hace, pero no es imposible. De hecho, creo que es más bien un problema de retomar una conversación que está suspendida y que nos permite volver a hablar de cosas que están pendientes. Eso es, muchas gracias. Esa foto mía es de hace como 25 años. Ya, muchas gracias, o sea, muy interesante los puntos que nos señalas y le voy a dar ahora su tiempo a Claudia, que nos pueda presentar su texto que tiene que ver con las iniciativas populares de Nobel. Muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar a la Fundación Ebel y a Ciudadanía Inteligente por estos 5 documentos que ponen a disposición en forma gratuita de toda la ciudadanía para que podamos efectivamente aprender de las innovaciones democráticas que tuvimos en el proceso constitucional y como presentaba recién el profesor de la Masa, tienen un potencial que a veces no nos damos cuenta que con un cambio accesible, digamos, como sería simplemente modificar los plebiscitos para que puedan ser simultáneos con las elecciones, podrían tener una eficacia mucho mayor. Es un honor para mí participar de esta actividad. Quiero agradecerle a Sebastián Benfeld el profesionalismo con el que trabajamos en la creación del informe, y también a Cristian, a Cecil, a Ciudadanía Inteligente, y bueno, un honor compartir la mesa con Gonzalo Lamasa, que es una de las personas que más sabe de participación popular y de sociedad civil, no solo en Chile, en América Latina. Es un académico muy reconocido en el mundo, y por eso me honra poder aprender como siempre de él. Y por supuesto con Joaquín Rosa, que es un colega con el que también hemos hecho algunos trabajos juntos. De hecho, vamos a estar juntos en el Congreso Chileno de Ciencia Política en diciembre en Talca. Así que bueno, eso, para no alargarme mucho, quiero simplemente invitarles a ver los informes. Son informes breves y muy didácticos, a visitarlos y a compartirlos, porque no es tan usual tener a disposición estas herramientas tan útiles, diría yo. Entonces, a mí lo que me han pedido es hablar de las iniciativas populares de norma. Aquí hay algunos de los afiches que movilizaron a la ciudadanía para presentar iniciativas populares de norma. Las iniciativas populares de norma pertenecieron a diversos sectores políticos, hablaron de distintos temas. El siguiente. Y fueron realmente uno de los mecanismos que generó más expectativas. Por eso yo en mi documento hablo de una inflación de expectativas, ¿verdad? Y como señalaba recién el profesor de la Masa, al igual que con los plebiscitos, las iniciativas populares y los mecanismos de democracia directa en general, yo creo que es importante entenderlos en un contexto de un entorno democrático que incluye la representación política y que incluye otros mecanismos participativos. Y por lo tanto, poner demasiada fe en un solo mecanismo puede generar decepción, que a mi juicio es un poco lo que pasó con las iniciativas populares de norma. Entonces, lo que yo quiero decir es que mi posición no es que las iniciativas son maravillosas y hay que adoptarlas, y tampoco es que las iniciativas son desastrosas y llevan al plebiscitarismo. Yo creo que las iniciativas populares de norma pueden ser una herramienta muy interesante, y creo que los procesos constitucionales demostraron que pueden movilizar a la sociedad civil, pero que también tienen ciertos peligros que tienen que ver con
básicamente las asimetrías de poder que se expresan en un mecanismo y también en algunos casos la frustración que generan con la democracia representativa cuando la democracia representativa, cuando dice el mecanismo no está diseñado de manera apropiada y no se desarrolla en un entorno apropiado. Hay varios trabajos que hablan sobre la democracia directa en América Latina y que han mostrado cómo el lugar donde mejor funcionan los mecanismos de democracia directa es Uruguay, que es un país donde actúan en conjunto con la democracia representativa, sirven como disuasivo para que los representantes no hagan ciertas cosas porque saben que van a terminar en un plebiscito, sirven como complemento, pero en un contexto en que la representación tiene legitimidad. Y hay mecanismos de mediación política, hay sindicatos, hay organizaciones sociales que tienen fuerza política, y de alguna manera lo que yo quisiera transmitir es que poner demasiada fe en que diseñar simplemente un mecanismo institucional en un contexto en que la ciudadanía está desempoderada no va a permitir empoderar a la ciudadanía, porque realmente si no tenemos poder para actuar en la democracia representativa, estos mecanismos pueden realmente ser, como ha escrito Janina Welch, un arma de doble filo y actuar finalmente para hacer todavía más graves los problemas de la democracia. Entonces lo que quiero, si podemos volver, lo que quiero hacer es hablar un poco de democracia. Mira, torcida. Sí. Para hablar de democracia directa y representativa, que un poco es lo que ya he dicho, describir la participación en los procesos constitucionales y hablar específicamente de la iniciativa popular como esta inflación de expectativas y decir algunas conclusiones. Entonces, el IPN, a diferencia de los plebiscitos, como mencionaba el profesor de la Masa, o de las audiencias públicas, que son el procedimiento más frecuente del proceso legislativo para escuchar la voz ciudadana, las iniciativas populares de norma no forman parte de nuestro repertorio participativo, no han estado presentes en la institucionalidad chilena y surgieron realmente como reacción a una crisis de la democracia representativa que buscaba canalizar el proceso, el descontento social y el estallido a través de un proceso institucional. Y eso llevó a esto que se conoció como el acuerdo complementario, ¿verdad? El acuerdo complementario era la idea de que no bastaba con hacer un plebiscito de entrada y elegir un órgano constitucional en el primer proceso con las normas de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es lo que decía la reforma constitucional, sino que había que ampliar un poco la inclusión de los órganos representativos y la participación directa. Y eso era necesario porque el temor era que el proceso institucional no fuera capaz de canalizar el descontento. Y de alguna manera estuvo esa disputa en la discusión pública. Los movimientos sociales decían, los partidos están secuestrando el proceso que es del pueblo, que es de las organizaciones sociales, y entonces para contrarrestar esa crítica al elitismo de la democracia representativa, como la hemos visto en los últimos años, se proponía una serie de innovaciones que están retratadas en estos 5 informes, y que la que me corresponde presentar a mí proponía que a través de la recolección de firmas ciudadanas se pudieran presentar iniciativas al órgano constitucional como si fuera una iniciativa presentada por uno de los constituyentes. Es decir, la idea era, en realidad era una propuesta de agenda. Esto es lo que se llama en la literatura comparada sobre iniciativas de norma un mecanismo débil. Débil quiere decir que el mecanismo lo que hace es proponerle al órgano representativo que discuta un tema. No permite saltarse el órgano representativo, no decide por sí misma la iniciativa popular de norma una norma como ocurre, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay se puede hacer una reforma constitucional a través de un plebiscito que va directamente a la ciudadanía junto con la elección, y la gente puede votar, queremos derogar este artículo o poner esto en la Constitución, y pasar por el órgano representativo. Es un mecanismo fuerte, ¿verdad? Y entonces, sí, la siguiente. Esto es una definición de Leonardo Abritzer sobre las innovaciones democráticas institucionales, y la idea es que las innovaciones democráticas permiten profundizar la participación ciudadana y ampliarla, y dar la capacidad de participar en decisiones políticas. Y nosotros tenemos entonces esto para mostrar el marco de estas innovaciones democráticas y de los 5 informes que se nos han presentado aquí, 2 tipos de mecanismos que buscan ampliar la participación. Unos tienen que ver con corregir exclusiones de la democracia representativa, y estos son lo que se conoce como acción afirmativa, ¿verdad? Los escaños reservados son una forma de acción afirmativa. De decir, nuestro sistema representativo ha excluido a los pueblos originarios, que son más del 10% de la ciudadanía, y por lo tanto vamos a crear escaños reservados especiales. O nuestro sistema representativo, antes de la ley de cuotas, tenía un 15% de mujeres en el Congreso, las mujeres son el 50%, el 51%, entonces vamos a corregir situaciones que no están propiamente en el mecanismo, porque no es que las elecciones parlamentarias digan que no puede haber muchas mujeres, pero sabemos que hay otras condiciones externas
a lo que está permitido, que impiden que las mujeres lleguen a los órganos representativos en una proporción parecida a su proporción demográfica, lo mismo que con los pueblos originarios. Entonces, la paridad de género y los escaños reservados son mecanismos de acción afirmativa. La participación de independientes, de las que nos va a hablar Joaquín en un momento, también tiene que ver con una innovación que busca corregir algo o modificar algo de la democracia representativa, pero no son propiamente una forma de acción afirmativa, y por eso los pongo entre paréntesis. Vamos a ver qué dice Joaquín al respecto. Y respecto a las innovaciones participativas, es decir, de incidencia directa, que es lo que me corresponde a mí discutir, estaba la consulta indígena, que era una consulta directa a un segmento de la ciudadanía, los plebiscitos, que son los plebiscitos nacionales, que tuvimos 3 en el proceso, el de entrada y salida del primer proceso y el de salida del segundo, y las iniciativas populares de norma. Entonces, todas estas innovaciones buscan reforzar la legitimidad democrática del órgano representativo, y ahí es donde creo yo que está la dificultad con las iniciativas populares de norma, ¿verdad? Las IPN dialogan con la representación política de una manera que puede ser virtuosa o que puede ser perjudicial, y yo creo que es importante entender la interacción entre estas dos dimensiones como el principal desafío en el uso de mecanismos de democracia directa. Y ahí la idea en el fondo de estas innovaciones es tratar de tener un sistema representativo menos elitista, más inclusivo, con una interacción virtuosa entre lo representativo y lo participativo. Entonces, esto es sobre la participación en los procesos constitucionales. Nosotros hemos sido comparativamente conservadores. En los años 2000 en América Latina hubo una ola de reformas de paridad de género, de la que nosotros quedamos ausentes. Nosotros no hemos tenido, como otros países de la región, mecanismos de corrección o de profundización democrática y reforma. Hemos sido más bien conservadores, esto en parte producto de las reglas de la Constitución del 80 y de otros factores, pero fue el estallido social el que llevó a las innovaciones, como decía antes, y a elaborar innovaciones ad hoc, o sea, innovaciones solo para este proceso, no para el sistema político en general, que tenían que ver con legitimar el proceso constituyente. ¿Y por qué? Porque los sectores más reacios a la participación a los mecanismos de democracia directa, etcétera, estuvieron disponibles como una excepción para producto de la situación de crisis del estallido social. Entonces, esos sectores que son los que han principalmente impedido, aunque no exclusivamente, pero principalmente los sectores más conservadores, los que han impedido estas innovaciones democráticas, se allanaron a estas innovaciones en una coyuntura específica que fue el estallido social para poder, en el fondo, apaciguar las protestas. Y lo que quería señalar es que no es, a pesar de que esto fue una coyuntura producto del estallido, no es que no haya habido discusión sobre iniciativas populares de norma. Hay muchos proyectos de ley desde bastante antes. Por ejemplo, la presidenta Bachelet en el año 2016 envió un mensaje al Congreso proponiendo iniciativas populares de norma, y hubo muchas propuestas parlamentarias de iniciativas populares de norma, en general en su modalidad débil, es decir, como propuesta de agenda al Congreso, ¿verdad? Hay iniciativas transversales, políticas Claro, hay iniciativas de izquierda y de derecha que proponían esta innovación. Y también quería mencionar, como decía el profesor Gonzalo Lamasa, que el proceso constituyente de Bachelet fue un antecedente importante para estas innovaciones. El proceso de Bachelet abrió la idea de la participación ciudadana constitucional, y esto está reflejado en varios trabajos sobre ese proceso. José Francisco García escribió un artículo sobre cómo influyó el proceso de Bachelet en las innovaciones después del estallido. Pamela Figueroa y Tomás Jordán, que participaron del diseño de los encuentros locales autoconvocados y otras cosas del proceso de Bachelet, y hay un informe de la OCDE de 2017 que está disponible en línea. Y tuvimos el proceso de Bachelet 2016, como se señalaba. Yo creo que los encuentros locales autoconvocados fueron lo que tuvo un impacto mayor, a pesar de que los cabildos también fueron importantes. Había, 4 mecanismos: la participación individual y los encuentros, o sea, 5, la participación individual, los encuentros locales, los cabildos provinciales, regionales, y esto se sistematizó en las bases ciudadanas de la participación. Después de ese proceso aprendimos, para la convención que tuvo, ahí donde el profesor de la Masa tuvo un rol ahí
donde las papas queman, en la acción, digamos, de tratar de implementar esta ambiciosísima agenda de participación. La convención tenía una gran voluntad de escuchar a la ciudadanía, la gente tenía muchas ganas de participar, a veces no para hablar de la Constitución, sino con un afán bastante como expresivo, en una participación. Muchas de las audiencias públicas que recibió la convención realmente no tenían que ver con el texto, tenían que ver con que la convención escuchara sus dolores, sus molestias con el sistema político, etc. Y tuvo toda esta complejidad de mecanismos, había hasta 12 mecanismos, cuenta el profesor de la Maza en su libro, Por un Chile Diferente, 12 mecanismos que incluían plebiscitos intermedios y una serie de otras cosas que no se pudieron hacer, pero efectivamente la voluntad de escuchar hizo que recibiera una cantidad enorme de audiencias públicas, como 6.000 audiencias públicas, presencialmente el órgano constitucional en comisiones y en el plenario, pero que fuera de alguna forma desbordada la participación ciudadana en este proceso. Yo creo que el diagnóstico, que todavía lo estamos elaborando, es de un desborde participativo en el segundo proceso. Y el tercer proceso en reacción a esto, fue ordenadísimo, no tuvo que hacer reglamentos. El proceso de la convención hizo sus reglamentos, se demoró meses en hacer los reglamentos, tenía regulada la participación en 2 reglamentos distintos. Aquí los reglamentos venían del Congreso, estaba todo subsanjado desde antes de iniciar el trabajo y se entregó la participación a las universidades, a la Chile y a la Católica, para coordinar el trabajo de 40 universidades en todo el territorio nacional y recoger las audiencias públicas. Era un trabajo tremendamente profesional, pero mucho menos convocante para la ciudadanía, participó mucha menos gente en este proceso, fue todo más corto, pero sí yo creo que tuvo un valor en desarrollar mecanismos participativos que han generado bastante interés, por ejemplo, en el extranjero, porque fueron muy profesionales. Entonces, esto fue como la profesionalización de la participación ciudadana a un nivel que nunca habíamos visto en Chile y que yo creo que tiene elementos que se podrían rescatar para el futuro del sistema político. Las iniciativas populares de normas, yo digo que generaron una inflación de expectativas. Si ustedes se acuerdan, estaban todo el tiempo en la prensa. La IPN generaba la sensación de que la gente estaba como legislando directamente. Estuvieron en los medios de comunicación, en la televisión, los distintos temas que se proponían en las iniciativas populares de norma tuvieron mucha cobertura mediática, la gente iba contando cuántas firmas tenían. Y también fue interesante cómo los organismos que proponían las iniciativas las publicitaban y se movilizaban para juntar las firmas, ¿verdad? Y aquí están las 10 primeras de cada uno de los dos procesos. La verdad es que en el primer proceso participó muchísima más gente y 78 iniciativas llegaron a la Convención Constitucional, es decir, juntaron las 15.000 firmas que se requerían. El segundo proceso, que tenía mucho menos tiempo, pidió menos requisitos para presentar iniciativas, solamente 10.000 firmas, o sea, 5.000 menos, y en vez de 78 como en el primer caso, las que juntaron las firmas fueron 31. Pero vemos cómo Con Mi Plata No estuvo entre los primeros lugares. Yo creo que ese es un ejemplo interesante de cómo la capacidad de movilización que tienen las aseguradoras de fondos previsionales, que son las que estuvieron detrás de la iniciativa popular de norma Con Mi Plata No, lograron juntar más de 60.000 firmas en el primer proceso, casi 25.000 en el segundo, y, movilizar a la ciudadanía y movilizar también a la opinión pública. Yo creo que es muy importante considerar cómo las iniciativas populares de norma modificaron la discusión pública sobre el proceso constituyente. ¿Cuál fue la incidencia de las iniciativas no solo en llegar al órgano constitucional, sino en generar debate público, en afectar la esfera pública y la apreciación de la esfera pública respecto del proceso constitucional? Entonces, como les decía, se aprobaron 78 en la convención, 31 en el consejo, casi 1 millón de personas participó en firmando, dando su firma a alguna iniciativa en la convención, 236.000 en el consejo. Ese número, 236.000, se parece bastante al número de personas que participaron en la etapa participativa de Bachelet. Ese es como el número de la participación, el núcleo duro de la participación ciudadana, son como 200.000 personas, ¿verdad? Pero es muy notable que la convención llegó a 1 millón de personas. Y también es interesante ver que en la convención se podían apoyar hasta 7 iniciativas populares de norma por persona, o sea, uno podía apoyar 7, pero la gente apoyó más o menos de 3 en el primer proceso y 2,9 en promedio en el primer proceso, 2,7 en el segundo. En el segundo se podían apoyar más, o sea, claramente el segundo bajó los requisitos porque se sabía que había menos interés de participar, y para motivar la participación se pidieron menos firmas y se permitió apoyar más iniciativas. Sin embargo, se apoyaron menos, 2,7.
Se bajó la edad también en el segundo proceso para apoyar iniciativas de norma y los requisitos de admisibilidad de las iniciativas sí fueron mucho más exigentes en el segundo proceso. Lo interesante es que en el primer proceso se podía presentar cualquier cosa realmente como iniciativa popular de norma. No había una restricción de los temas que se podían presentar, salvo que tenía que ser un tema que tuviera que ver con la Constitución y que no violara tratados internacionales de derechos humanos. En cambio, en el segundo proceso, la iniciativa tenía que ser una enmienda al anteproyecto de la comisión experta. No, hay que recordar que el segundo proceso era participación respecto de un texto que ya estaba presentado por el trabajo de 3 meses que había hecho la comisión experta previo al Consejo Constitucional. Entonces, era mucho más un trabajo de enmienda de un texto, era mucho más específico. Uno no podía llegar y decir quiero que la Constitución esté tal cosa, había que decir en el artículo tanto del anteproyecto de la comisión experta nosotros proponemos modificar esto, ¿verdad? Era mucho más un trabajo legislativo, si ustedes quieren, mucho más exigente. Y aún así hubo mucho menos rechazo en el segundo proceso que en el primero. O sea, puede haber habido un proceso de aprendizaje o quizás al acotar lo que se podía hacer, había menos espacio para error. Entonces, mientras en el primer proceso más de la mitad de las iniciativas propuestas fueron declaradas inadmisibles, en el segundo solamente 55 de 1.600 fueron declaradas inadmisibles. Y bueno, los plazos también fueron un poco distintos, ahí me falta la fecha desde cuándo hasta cuándo se podía firmar en el primero, pero más o menos queda claro que era más acotado el plazo en el segundo. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con la idea de la inflación de expectativas? Las iniciativas populares, como señala el libro Gonzalo Lamarza, buscaban proponer soluciones a problemas sociales, políticos y económicos que no habían sido suficientemente abordados por los partidos tradicionales. O sea, permitían un espacio de agenda ciudadana para compensar la ausencia de esos temas desde la democracia representativa. Sin embargo, ¿cuán incidentes fueron estas iniciativas en materia de controversia? Es muy difícil decir cuánto influyeron en el texto de las iniciativas populares de norma en los dos procesos. Según la fuente que uno consulte, algunos dicen que en la convención hubo mucha incidencia de la IPN y otros dicen que hubo poca. Pero como sea, es evidente que la recolección de firmas y que si tiene muchas firmas una iniciativa contra el aborto, en una convención constitucional mayoritariamente a favor del aborto, esa iniciativa no va a ser aprobada. La gente pensaba que con solo poner la iniciativa popular de norma iba a forzar a las élites a aceptar una propuesta que no tiene en realidad mucho sentido cuando uno piensa que son 10.000 o 15.000 firmas contra la cantidad de votos que tiene el órgano representativo, donde participó una parte importante del electorado, ¿verdad? 43% en el primer proceso de 15 millones de votantes o 85% en el segundo proceso. Entonces, de alguna manera lo que generó esto es poner en contra la dimensión participativa con la participación, con la dimensión representativa. Usar la IPN como un mecanismo para decir, este órgano no está escuchando la voz del pueblo, ¿verdad? Nosotros juntamos las firmas, queremos una norma contra el aborto y la Convención Constitucional está a favor del aborto. Por otro lado, para poner el ejemplo del aborto de nuevo, la Convención recibió IPN a favor del aborto y en contra del aborto. Recibió iniciativas populares de norma en los dos sentidos. Y la diferencia de firmas me parece a mí que es absurdo pensar que si una juntó un poco más de firmas que la otra deba primar la que juntó más firmas. Entonces, es muy difícil explicarle a la ciudadanía realmente la función que cumple una iniciativa popular de norma débil y con una cantidad de firmas bajas. El libro de Francisco Soto sobre las iniciativas populares de norma en perspectiva comparada dice que el bajo número de firmas que se requerían, claro, era necesario para generar participación, pero por otro lado, de alguna forma desvirtúa el mecanismo, porque ¿qué son 10.000 opiniones de una cosa contra un órgano representativo donde millones de personas votaron? Entonces, respecto de lo difícil que es saber la incidencia, no solo está ese problema como de qué rol cumple realmente la iniciativa popular de norma débil, sino también a veces la iniciativa popular de norma ya estaba en el texto constitucional. Entonces, ¿se debe considerar aprobado si ya estaba o se debe considerar rechazado porque ya estaba? Hay muchas formas de interpretar el rol que tuvieron y no es tan fácil decir si esta iniciativa se votó, se aprobó y entró al texto, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que el rechazo de Comiplata no, que fue la más votada en los dos procesos, permitió movilizar la opinión de una minoría en contra del órgano representativo. Y yo creo que ese es un problema que hay que considerar, ¿no? Todos se acordarán del artículo donde el convencional Fontaine salió en la prensa diciendo que iban a ser expropiados los fondos previsionales, ¿verdad? A partir de que se rechazó esta iniciativa, dijo, la convención quiere expropiar los fondos previsionales. Entonces yo creo que aquí lo que hubo es un uso en el debate público de la iniciativa popular de norma que puede ir en contra del fortalecimiento democrático. No siempre la iniciativa popular de norma
es un aporte cuando no hay una discusión apropiada, una deliberación apropiada en la esfera pública. Y lo otro es, por ejemplo, Chile por los Animales, que fue la más votada en el segundo proceso, se acogió que los animales merecen protección del Estado, pero no se acogió declarar a los animales seres sintientes, que era parte de la propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Que se aprobó o que no se aprobó? Puede aprobarse un pedazo de una norma, de una iniciativa popular de norma, que desvirtúe su sentido. Entonces, no es tan fácil determinar qué significa que sea apropiado. Conclusiones, perdón si me he un poco, con esto termino. Una cosa que señalaba antes el profesor de la Maza, las dos propuestas constitucionales, una cargada a la izquierda, otra cargada a la derecha, ambas propusieron innovar en mecanismos participativos. En el primer órgano se proponía establecer los dos tipos de iniciativa popular, la débil y la fuerte, es decir, como han hecho los otros proyectos de ley que les mencionaba en el Congreso, proponían que la ciudadanía pudiera, a través de la recolección de firmas, proponer al legislativo iniciativas de ley para que fueran discutidos por el órgano representativo, pero también proponía a la uruguaya, digamos, tener mecanismos fuertes para la reforma constitucional y para la revocatoria de ley, ¿verdad? Pensando, por supuesto, en la ley de pesca, en casos como ese, en que se pudiera proponer una iniciativa ciudadana que revocara una ley aprobada por el Congreso directamente. Eso estaba en el texto de la primera propuesta constitucional. Y en el de la segunda solo se contempló el mecanismo débil, es decir, igual a este de propuesta de agenda. Lo de la incidencia es difícil de determinar, ya lo mencionamos, creo que eso tiene relevancia respecto de la valoración que se hace del mecanismo. Creo que las IPN sin duda fueron relevantes como insumo de las deliberaciones, pero por supuesto que su aprobación o no dependía finalmente de que coincidieran con lo que los representantes querían. No son un organismo que fuerce a las élites. Y en ese sentido fueron un mecanismo importante de movilización de sectores minoritarios, que puede ser algo positivo, pero que puede tener también esta tensión, puede generar esta tensión de poner en contra la dimensión representativa con la dimensión participativa. Y como les decía, arguir que esta es la voz del pueblo, cuando la voz del pueblo, por ejemplo, en el Consejo Constitucional tenía de las 31 iniciativas más o menos 15 de izquierda y más o menos 15 de derecha, cuando en la convención entró una iniciativa a favor del aborto y otra en contra del aborto, ¿verdad? Entonces es complejo leer en este diseño qué quiere decir la iniciativa popular de norma. Y a esto me refiero con la idea del choque de expectativas, ¿verdad? De la expectativa de que con la junta de firmas se va uno a saltar el órgano representativo y de alguna manera va a suplir en el imaginario, digamos, las falencias que tenga la representación política. Me parece importante pensar, si es que se llega a diseñar un mecanismo de este tipo, en las asimetrías de poder que reflejan la capacidad de elaborar una enmienda constitucional, la capacidad de tener recursos para movilizar a la ciudadanía. El hecho de las 60.000 firmas de Con Mi Plata no muestra que las IPN fueron más efectivas, porque las AFP hicieron lobby en todos los mecanismos, en las audiencias públicas, de todo, pero la IPN fue mucho más efectiva en traer a la palestra la posición de ese grupo. Entonces yo creo que las IPN tienen un potencial de reproducir de manera más efectiva que otros mecanismos las asimetrías de poder, las asimetrías de dinero, los intereses que están detrás de esta movilización. En el segundo proceso la mayoría fueron hombres educados cosa que no ocurrió en el primer proceso. Y entonces creo que es importante evaluar cómo reducir este choque de expectativas que terminan devaluando el mecanismo. Y yo creo que ahí lo esencial es la debilidad deliberativa que tuvieron. En parte por el poco tiempo que tenían los órganos constitucionales que estaban contra el reloj legislando y que no permitió realmente una discusión ciudadana a través de medios de comunicación ecuánimes, digamos, que no permitieron las IPN la deliberación pública a través de la esfera pública, de la prensa, de las columnas, etcétera. No se consideró suficientemente a los representantes de la iniciativa para que fueran a conversar, etcétera. No hubo suficiente difusión y la difusión que hubo fue bastante poco ecuánime. Y entonces, para terminar, la expectativa de que la IPN débil fuerce a las élites a responder a demandas ignoradas es, a mi juicio, algo que juega en contra de la legitimidad y de la eficacia de este proceso, de este mecanismo para mejorar para mejorar la democracia. Y creo que también el hecho de que haya sido tan transversal el apoyo a las IPN, el hecho de que tengamos propuestas de izquierda y derecha diciendo sí, presenten IPN, también habla de que las IPN no son realmente, como están formuladas en la propuesta legislativa, como estaban formuladas sobre todo en el segundo proceso, no son una amenaza para el poder de las élites, al contrario. Y entonces yo creo que hay que dudar de esa generosidad, ¿verdad?, de los órganos representativos. Sí, presenten enmiendas, total, no las vamos a pescar. Entonces yo creo que ahí es importante
pensar esta idea de las armas de doble filo, de que por un lado, claro, se dice que pueden incentivar populismo, clientelismo en vez de empoderamiento ciudadano, pero yo creo que ni hay que enamorarse, ni hay que vinificarlas. Yo creo que las IPN pueden ser un mecanismo importante, pero tienen que darse en conjunto con las condiciones para una formación de opinión pública que requiere tiempo, que requiere deliberación pública, que actúe de manera complementaria a los órganos representativos y donde es muy importante el rol de los actores intermediarios. Es decir, la participación directa tiene que ir en complemento con actores intermediarios como la prensa, como la sociedad civil, los medios de comunicación, porque si todo eso falla, la democracia directa no puede por sí sola subsanar los problemas de la democracia representativa. Estas son algunas referencias que están en el documento y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Un poquito justo por la hora, pero estamos bien. Bueno, valió la pena la profundización de los dos. Así que, Joaquín, es tu turno. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad, saludar y agradecer a la Fundación Ciudadanía Inteligente y a la FES por este espacio. Ahora voy a compartir mi pantalla. Vale. Em, Trataré de ser un poco más breve en honor al tiempo. Bueno, yo voy a revisar y analizar lo que dejó la participación de independientes, particularmente el mecanismo de innovación democrática de las listas de independientes. Bueno, como bien saben, esto se implementó exclusivamente para la elección de convencionales. El objetivo particular de esta iniciativa, de esta innovación, fue poder eh, dar respuesta al estallido social de octubre de 2019. Perdón, no sé si... Un segundo. Vale. Lo que se trató de hacer fue tratar de mejorar la representación política de manera de responder al descontento del estallido social. Particularmente permitió que los independientes pudieran organizarse en listas de independientes y competir en una misma situación que los militantes de partido a partir de la recolección de patrocinios, 0,2% del electorado en caso que el independiente fuera de pacto, y un 0,5% del electorado en caso de competir en la lista de independientes. Quisiera plantear dos ideas principales en mi análisis. Primero, que las listas de independientes contribuyeron a mejorar la representación descriptiva del órgano constituyente, pero no así la representación sustantiva. Y por otro lado también que la presencia y diversidad que entregó las listas de independientes generaron también ciertos consensos ciudadanos y políticos en torno a dos temas particulares: la protección del medio ambiente y también la igualdad de género. Partiendo con la idea de representación descriptiva, el órgano, y a través de las listas de independientes y las otras innovaciones de representación política, generaron una importante diversidad en términos de representación. Este órgano se parecía mucho a la diversidad de la sociedad chilena. Particularmente en el caso de los independientes, estos representaron alrededor de un 66% de la convención, donde 48 de ellos provenían de listas de independientes. Si vemos en esta tabla, uno podría segmentar a los constituyentes en torno a la vinculación partidaria en base a tres categorías. Estas categorías las fuimos trabajando con otros dos colegas en otro artículo, con Antón Mayet y Alejandro Olivares, donde vemos que hay tres tipos de actores: el militante partidario, quien es el que milita oficialmente en un partido político, y dos tipos de categorías de independiente: el independiente partidario, que es independiente, es decir, no milita oficialmente en un partido, pero sí tiene cierta vinculación y trayectoria política vinculada a instituciones. Y en segundo lugar, el independiente no partidario, quien básicamente no tiene ningún vínculo con la institucionalidad o con partidos políticos. Y en este caso vemos que estos tres grupos representaron un tercio, alrededor cada uno, de la convención, y al mismo tiempo, si nos fijamos en la pertenencia a organizaciones sociales, vemos que del total de la convención, un 47,1% pertenecía a alguna organización social,
y esta participación era aún más grande en el caso de los independientes. En el caso de los militantes partidarios era tan solo alrededor de un 35%. De esta manera vemos que las listas de independientes generaron cierta diversidad al interior de la convención, mejorando la representación descriptiva, es decir, que en sus características demográficas y de perfil se parecía mucho más a la sociedad chilena. Sin embargo, esto no permitió mejorar la representación sustantiva. Y en este sentido voy a dialogar bastante con lo que comentaba tanto Gonzalo como Claudia en sus presentaciones. ¿Por qué no generó mayor representación sustantiva? Mi planteamiento es que básicamente la convención fue un reflejo de la crisis de intermediación. Esta idea de crisis de intermediación es propuesta por Ignacio Sánchez Cuenca y lo que señala es que, por ejemplo, la crisis de representación política es parte de una crisis mayor, de una crisis de época, en que todas las organizaciones intermediarias son incapaces de poder ajustar preferencias o expectativas con resultados. En el caso de los partidos políticos es particularmente asociado a los resultados políticos de política pública. En cambio, en el caso de las organizaciones sociales, tiene que ver también con la incapacidad de otorgar un resultado en torno a expectativas que se ponen en torno a cierta representación o participación en estas mismas organizaciones. ¿Dónde veo que se puede expresar esta crisis de intermediación al revisar la composición de la convención? En primer lugar, como aparece en esta tabla, vemos que en general un 52% alrededor de los convencionales que provenían de organizaciones sociales vienen de organizaciones territoriales, medioambientales o feministas, pero cuya antigüedad es bastante baja, es decir, son organizaciones relativamente nuevas y con este tipo de carácter asociado a estas demandas. En este sentido, al ser muy nuevas, no necesariamente participaron de los ciclos de protesta anteriores al estallido social, y esto tiene que ver, como digo en otro texto, que básicamente la ciudadanía fue asimilando las organizaciones sociales que fueron parte de estos ciclos de protesta a las organizaciones políticas más tradicionales. ¿Y por qué? Porque principalmente estos ciclos de protesta no necesariamente generaron cambio en torno a las demandas, lo que también generó una situación de desajuste en la intermediación que genera la organización social con las expectativas y resultados en torno a una demanda social, en el caso de las organizaciones sociales. En segundo lugar, también la crisis de intermediación se vio en el caso de las organizaciones sociales y los convencionales que representaban a estas organizaciones dentro de la convención a lo largo del proceso. Esta reflexión está en base a una serie de entrevistas que realicé con convencionales constituyentes, en los cuales me expresaron que tuvieron problemas para procesar las preferencias de sus bases electorales, precisamente porque, uno, no contaban con los mismos recursos que los partidos políticos y, en segundo lugar, tampoco tenían un programa general de cambio social, como sí lo pueden tener los partidos políticos. Y este problema, una cuestión que también fue mencionada tanto por Claudia como Gonzalo, fue amplificado por la falta de tiempo para trabajar durante el proceso constituyente de la convención, un año, pero en realidad si lo segmentamos al proceso de deliberación de normas constitucionales fue tan solo de 6 meses, entre noviembre del 2021 y mayo del 2022, y la combinación también de voto voluntario en la elección de convencionales y obligatorio en el plebiscito de salida. Esto genera que los universos electorales fueran totalmente diferentes, de tal forma que la convención fue más reflejo de las personas que voluntariamente acudieron a votar por los convencionales más que de la ciudadanía en general, que fue la que votó obligatoriamente en el plebiscito de salida. Ahora bien, otra cuestión que se ha hablado mucho es la idea de que las listas de independientes generaron fragmentación al interior de la convención y que esto podría haber generado ciertos problemas y que finalmente generaran el rechazo a la propuesta de la convención. Sin embargo, como vemos en este diagrama de flujo, vemos que la fragmentación en realidad no fue patrimonio exclusivo en ningún caso de las listas de independientes, sino más bien todas las listas, que en general uno podría decir que son colectivos más o menos coherentes, terminaron fragmentándose en 2 o más grupos. Esto fue parte de lo que le pasó a Vamos por Chile, a la lista de la Apruebo y a Apruebo Dignidad. De hecho, el caso de Vamos por Chile es particularmente interesante, dado que fue uno de los grupos que al comienzo entró más cohesionadamente a la convención,
con la lista de Vamos por Chile y se termina fragmentando en 5 colectivos al finalizar el proceso de la convención. Y en cambio, por ejemplo, si vemos este grupo que en realidad es sumamente heterogéneo de los otros independientes, son distintos independientes que fueron por listas muy particulares locales de independientes que no se nuclean a nivel nacional como si lo era la lista del pueblo o los independientes neutrales, terminaron casi todos en el colectivo de movimientos sociales constituyentes. Por lo tanto, no podríamos hablar realmente que la fragmentación fue solo obra de las listas de independientes, sino que más bien fue una característica particular del proceso de la convención. Ahora, en segundo lugar, como dije, quisiera señalar que también la diversidad de la convención propició ciertos acuerdos que en otros contextos hubiesen sido difíciles de alcanzar, que fue la igualdad de género y la protección del medio ambiente dentro de la propuesta constitucional. ¿Y dónde podemos ver el reflejo de estos consensos? En primer lugar, en un consenso ciudadano que uno lo podría revisar en torno a los distintos sondeos de opinión pública, donde ninguno de ellos señala que entre las principales razones del rechazo hacia la propuesta constitucional estuvo la igualdad de género ni tampoco el medio ambiente. De hecho, son condiciones más de carácter político, donde se menciona que la convención y su propuesta constitucional no iba a generar los cambios que se necesitaban, que en realidad Chile no necesita más discusión, sino que se necesita abordar los problemas reales de la gente, etcétera, como también materias en relación a, por ejemplo, la eliminación del Senado, la plurinacionalidad, etcétera. En segundo lugar, podemos ver también el consenso político en torno a estos temas. En primer lugar, vemos que tanto la paridad de género como la protección al medio ambiente y normas asociadas a estas sobrevivieron en la Convención Constitucional. Se mantuvo para la elección de consejeros constitucionales la paridad de género, mientras tanto que para el Acuerdo por Chile, que fue el antecedente directo al Consejo Constitucional, la protección al medio ambiente fue parte de un numeral específico. Y por otro lado, si revisamos el anteproyecto de la Comisión de Expertos, también vemos que los temas en relación a igualdad de género y protección del medio ambiente se profundizaron o se mantuvieron respecto a la propuesta constitucional de la Convención. Entonces, los aprendizajes serían dos. Por un lado, que las listas de independientes no mejoran por sí mismas la representación. Por un lado, pueden mejorar la representación descriptiva, pero no necesariamente la sustantiva. Para mejorar la sustantiva se necesitan otras cosas, no solo la generación de este mecanismo. En segundo lugar, también vemos que la diversidad en la representación política puede propiciar ciertos acuerdos que con un órgano representativo más homogéneo quizás hubiese sido difícil de alcanzar, pero acá hay dos cosas que son relevantes y que van más allá del mecanismo, que es que se necesita un tiempo adecuado y reglas electorales comunes, en este caso que fueran coincidentes los universos electorales para poder llevar a cabo el proceso, para poder nuevamente generar conexión entre las preferencias o expectativas y los resultados, en este caso del proceso constitucional. Los aprendizajes para la democracia son un poco en esa línea. Primero que todo, que más allá del mecanismo específico, lo importante es generar los espacios adecuados en términos de tiempos y reglas para alinear las demandas, preferencias con resultados políticos y que de todas maneras es sumamente importante tener diversidad a la hora de la deliberación política, de tal forma que las preferencias logren esta conexión con los resultados que se dan en ese órgano. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, ahora vamos a dejar un espacio. Vamos a tratar de que no sea tan breve para consultas, opiniones respecto de las presentaciones que hemos tenido. Así que les doy la palabra. Si alguien me ayuda con un micrófono para que pueda escuchar su voz. Por acá. Buenas tardes, días, buenos días. Buenos días, Tori. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Sol y vengo en representación de la Fundación Espacio Ahora. Obviamente tenemos algo en común con lo que se ha presentado en términos de participación, de transparencia,
de incidencia política también en temas medioambientales y derechos humanos en nuestro caso, así que estamos hermanados en los temas. Dicho eso, estuve redactando una pregunta para que no se me olvidaran porque había muchos puntos que me parecieron interesantes. Y mi pregunta es para la profesora. ¿Ya? Primero decir que estoy muy de acuerdo con lo que comentó y expuso respecto a su investigación y a su política ambiental. En ese sentido, entonces, dado el escenario previo al estallido social, donde dejamos de ser ese oasis de Latinoamérica, existía una marea de demanda de diversas raíces históricas y de resolución de necesidades inmediatas, las que coincido vienen de la frustración en cuanto al desgaste de los últimos 30 años de democracia representativa, pero donde la solicitud de una nueva constitución no era la demanda principal, en el sentido de que la calidad de vida y la calidad material de quienes estaban lejos de esas conversaciones, porque los excluían, de alguna manera terminaron hablando de la conflicción sin tener una respuesta para una ciudadanía que desde quienes estaban hablando de la Constitución pensaban que esta ciudadanía era universal y homogénea, ya no identificada como individuos con demandas propias, y que en el fondo también no hay un individuo universal para considerar la contención. Yo entiendo también lo que comentaba sobre el profesor, es que fueron más de 6.000 audiencias, personas que se subieron, digamos, a la iniciativa. Pero antes de eso no se hablaba mucho de la conversión en las poblaciones, excepto lo que pasó con la iniciativa de la presidenta Bachelet. Eso como comentar. Precisamente en este momento crítico, me refiero al estallido social, se concerta a espaldas de la ciudadanía sin su participación ni transparencia de un puñado de políticos que se rogaron por una actitud elitista y paternalista el acuerdo de la paz. ¿Concordaba, cierto? Como si fuera la única solución posible, porque la democracia es algo que debe estar en manos de los expertos. Por lo menos esa es mi interpretación. Con tanto éxito en esta estrategia, que hoy tenemos un presidente incluso que firmó este acuerdo con su nombre y apellido, desobedeciendo las órdenes de su partido. Sé que en este momento estoy hablando de un contrafáctico, pero me interesa saber, con sus investigaciones, sus percepciones personales, conversaciones que han tenido con otras personas en lo cotidiano, en lo académico, ¿cuál creen que hubiese sido el escenario de no haberse detenido el estallido social de esta manera? En el sentido de tomarlo desde el elitismo y decir, a ver, nosotros somos los expertos, nos juntamos derecha, izquierda, centro, y nosotros le vamos a entregar la respuesta, que es la constitucional. Y que ahí, bueno, todos sabemos lo que pasó desde ahí en adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por ahí. Buenas tardes, creo que es tarde. Buenos días. Mi nombre es Scarlett Cáceres, soy de la Universidad Central de Chile, soy de Administración Pública, y bueno, mi pregunta es más bien abierta para todos los integrantes. Si bien las complejidades institucionales han ido en aumento, es relevante que la más complicada de abordar es la desconfianza. De hecho, Chile es el cuarto país que más desconfía de su gobierno, según muy por debajo de los niveles de la OCDE. Entonces quería preguntar, ¿cómo abordarían aumentar la confianza institucional? ¿A través del aumento de políticas públicas combinadas desde el valor público o a través de mirar como la transparencia o probidad? También quería citar a un autor que me gusta bastante, que es Torcal, que él describe de que la baja participación ciudadana se debe principalmente a que, se establece más bien en gobiernos en donde han habido autoritarismos antes. Entonces quería también preguntarle sobre eso al profesor, ya que ¿cómo usted describiría que ha afectado la baja participación en la democracia actual? Eso. Muchas gracias. Bien. Hola, Tomás Campo acá del Perú. Gusto escucharle al tres. En particular, mi pregunta va hacia Gonzalo y Claudia, por los mecanismos.
obviamente quizás la institución siempre es muy buena al momento de diseñarla, al momento de aplicarla muchas veces se distorsionan. En este caso vimos quizás un poco los problemas que tienen las iniciativas, tanto las iniciativas populares como los plebiscitos. Pero quería tratar de preguntarle a usted un poquito más sobre si el problema es el mecanismo en sí o el diseño. Lo abordaron un poco y en particular con el abordó al final que en el tema de diseño se tenía que abordar, se tenía que acompañar un poco más las iniciativas con otras cosas. Pero quizás quería provocarlo un poco para ir viendo que para una propuesta específica de mecanismo podría ayudar en ambos casos a que esto también no fuera o cooptado por ciertos grupos o también cómo no replicar en el diseño los problemas que se vieron también en los procesos constitucionales. Evidentemente vimos esto, lo que bueno, Claudia abordó bastante, pero me queda la duda de si con ciertos ajustes en el diseño al final un mecanismo puede implementarse de la forma que se pretende. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Allá hay una, la última. Y le damos la palabra a cada uno. Muchas gracias, soy Pablito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, a mí me pasa que siento que los procesos participativos de alguna manera le dan un marco distinto para leer los procesos constituyentes, ¿no? O sea, tenemos procesos constituyentes fallidos, pero tal como expuso las exposiciones, hay muchas innovaciones que pueden seguir presentes en la discusión legislativa actual. Y bueno, que queda también la duda de si el haber fallado significa que es necesario todavía reformas constitucionales o no, que creo que es un tema que metió un poco de la alfombra. Pero en ese sentido quería preguntarle, justamente, claro, en esa misma línea de los mecanismos, ¿no? ¿Qué mecanismos, además de la iniciativa popular de norma, por ejemplo, pensando en los capítulos de encuentros locales autoconvocados, podrían consolidar también un espacio de discusión deliberativa que también pueda hacer frente al Big Data y el encuestismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, en la cual los datos que produce el Estado son externalizados absolutamente y donde también la implicancia de la digitalización ha sido poco abordada, o quizás menos abordada de lo que necesitamos en este momento porque avanza muy rápido. Y en esa misma línea también las redes sociales juegan un rol relevantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, las iniciativas populares de norma fueron promocionadas a través de estas redes sociales, con los mismos afiches que ahí estaba la profesora Hayes. Entonces, un poco eso, preguntarles en esa línea, como qué otros mecanismos podrían implementarse actualmente y cómo quizá pensar también, claro, que los encuentros, los cabildos, también dan un marco de discusión quizá más amplio que simplemente el clic que genera la iniciativa, por ejemplo, y que pueden servir justamente para complementar las discusiones de la democracia representativa propiamente. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Vamos a partir por Claudia. Después le vamos a dar la palabra a Joaquín. Perdón. Para cerrar con Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, respecto de lo de Sol, que es bien provocador, en realidad, es una visión que en realidad yo escuché bastante. En particular, a mí me tocó estar en la mesa técnica que habilitó la reforma constitucional, y justo después de eso me tocó ir a conversatorios y a reuniones donde la gente me decía: ¿a usted le gusta eso que firmó? ¿Le gusta esa reforma constitucional? Y claro, la había firmado yo, pero la había firmado también Fernando A. de la UDI, o sea, la había firmado mucha gente, y a mí me enorgullecía realmente que hubiéramos sido capaces en Chile de canalizar institucionalmente el proceso. Yo entiendo que hay un rechazo y una rabia con los partidos políticos desde la sociedad civil, pero yo no creo que la gente no haya querido el cambio constitucional. O sea, yo no creo que las movilizaciones no hayan tenido nada que ver con el cambio constitucional y que el cambio constitucional haya sido una cosa instrumentalizada por unos partidos políticos perversos que vieron en esto una oportunidad de beneficiarse o aumentar su poder. Yo creo que cuando la gente, cuando el estallido, o sea, cuando los movimientos sociales, por ejemplo, del 2006, de los secundarios, de la Revolución Pingüina, o del 2011, pedían cambios en la educación, y el sistema político, ni siquiera teniendo mayoría parlamentaria, podía producir esos cambios, la gente, yo creo que de alguna manera vinculó la incapacidad de producir cambio político en una dirección redistributiva, porque de eso se trataba, ¿verdad? De derechos sociales. Los derechos sociales yo creo que fueron el corazón del estallido social. Los derechos sociales tienen que ver con que Chile pasó de crecer del 7% en algún momento a crecer al 2-3%, y la gente pasó, pues como no tenemos estado de bienestar y no tenemos educación, salud, etcétera, suficiente, digamos, estamos mejor que otros países de América Latina, pero ese reclamo
tiene que ver con que la gente en vez de endeudarse por el 50% de su ingreso, empezó a tener que endeudarse por el 75% de su ingreso. Y empezó a decir, pucha, a lo mejor no es tan justo que mi derecho a la salud depende de la capacidad de pago. Cosa que en las encuestas de los 90 la gente aceptaba, decía, sí, está bien, el que tiene más plata que tenga mejor salud. Esa percepción es lo que algunos autores han llamado la politización de la desigualdad. La desigualdad se mantuvo constante, pero la carga del endeudamiento empezó a hacer que la sensación de injusticia se hiciera más intolerable. Y todos estos escándalos de los grupos empresariales, la colusión de todas las empresas que se coludían, etcétera, generaron un descontento que tenía que ver con derechos sociales. Y esos derechos sociales chocaban contra instituciones que no permitían, por ejemplo, cuando el presidente Lagos propuso el Plan Auge, no permitían que hubiera un mecanismo mínimamente redistributivo entre ISAPRE y el Sistema Público de Salud, y FONASA. Y el presidente Lagos no pudo poner eso en la reforma de salud, porque en el Senado le dijeron, póngalo y eso lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional, inconstitucional. Porque no se podía modificar la educación porque la LOCE, que la LOCE, los cabros rayaban LOCE en las paredes, o sea, la ley orgánica constitucional de educación, o sea, eso tiene que ver con la Constitución, era una ley que no se podía cambiar porque estaba amarrada de la dictadura. Entonces, yo no creo que haya sido, es cierto que quizás la ciudadanía, no todo el mundo decía que era un cambio constitucional, pero yo sí creo que sinceramente los derechos sociales, la gente entendió que estaban vinculados con normas que no permitían un modelo redistributivo porque teníamos un Estado subsidiario que estaba en la Constitución. Entonces yo sí creo que tenía sentido el cambio constitucional. Por supuesto que había otras maneras de hacerlo. A lo mejor no con una asamblea constituyente, a lo mejor si la derecha en el Congreso hubiera estado dispuesta a reinterpretar las normas o a hacer reformas constitucionales que modificaran el sistema, por supuesto que se habría podido de otra manera. Pero eso no ocurrió. Se parapetaron en la Constitución, se parapetaron en un tribunal constitucional que no permitió ninguna modificación del modelo que venía de la dictadura. Y eso yo creo que hizo que fuera razonable pensar que el cambio constitucional iba a cambiar un poco las cosas. Ahora, que los políticos eran elitistas, paternalistas, los expertos, y la convención no fue una convención de expertos. O sea, el proceso constituyente, el primer proceso constituyente no tenía, el segundo sí, porque en reacción al primero. El primer proceso constituyente a mí no me parece que haya sido elitista, creo que fue el momento menos elitista que hemos tenido en la historia de Chile, y lo que yo creo que paró el movimiento en esa dirección no fue yo no creo que el proceso constituyente haya detenido las transformaciones, yo creo que fue la pandemia lo que detuvo las transformaciones. La gente se encerró en sus casas, el movimiento perdió fuerza y eso le permitió recuperar terreno a los sectores más conservadores. Quizá también hubo otro elemento en el proceso constituyente, por las lógicas internas que tuvo también, fue perdiendo adhesión ciudadana, pero yo no creo que el proceso constituyente estuviera destinado a convertirse en algo conservador desde el principio. Podría haber sido de otra manera y creo que en parte no fue de otra manera por las falencias de los partidos políticos, por la incapacidad de conducción. No porque haya habido demasiados partidos, sino porque hubo demasiado pocos. Ahora, yo soy ciclista política, creo que los partidos son necesarios, son importantes para la democracia, creo que los movimientos sociales tienen un rol muy importante, pero no pueden reemplazar el rol de los partidos y de la democracia representativa. Esa es mi visión. Quizá lo voy a dejar ahí porque concuerdo con Tomás para no acaparar la palabra, que no basta con cambios de diseño. Esto no es arreglar dos tuerquitas para que se arregle la democracia. Yo dejo la palabra a los demás panelistas. Gracias. Joaquín. Sí, bueno, muy buenas todas las intervenciones y preguntas y quizás voy a tratar de contestar en general a los distintos elementos que hubo en las distintas preguntas. Yo creo que tiendo a estar de acuerdo con lo que menciona tanto Claudia como Gonzalo. Creo que básicamente una cuestión son los mecanismos más de carácter institucional y otras son los problemas estructurales que tenemos en la democracia actual en Chile, pero que tampoco son propias de Chile, digamos. Hay un contexto donde la democracia representativa está teniendo una serie de problemas. Y quiero enganchar esto con el tema de la confianza que preguntaban por ahí. Principalmente, independientemente el mecanismo que se tenga, y eso es un poco la parte de la reflexión de mi ensayo, acá hay un telón de fondo que se va a expresar en esos mecanismos. Por lo tanto, si es que no se resuelve en parte o se tratan de hacer cosas en línea de resolver el problema de intermediación, que en el caso de los partidos políticos sería representación política, pero que tiene que ver con este desajuste entre expectativas y resultados, el mecanismo institucional que se tenga no va a ser capaz de resolver el problema de representación sustantiva, porque precisamente va a ser incapaz de poder dialogar con lo que realmente prefiere la gente y cuáles son las expectativas de la ciudadanía.
En esa línea, yo sí creo que es importante que las organizaciones intermedias, sean estos partidos políticos, organizaciones sociales, sean capaces de reactivar ciertos mecanismos, de poder enlazar mejor lo que sus miembros quieren y esperan de la organización, sean estos partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sociales, fundaciones, etc. Creo que ahí se juega buena parte de lo que se puede hacer y de esa manera los mecanismos institucionales podrían llegar a ser capaces de poder mejorar el problema de representación sustantiva. Yo lo que creo que pasó en la convención es que básicamente sí que se mejoró la representación descriptiva, que es básicamente que en su composición, en términos porcentuales, la composición de la convención, en el caso que analicé yo, se pareciera mucho más a la realidad chilena que lo que ha sido distintos órganos de representación política a lo largo de la historia de nuestro país, pero con eso no alcanza. Y en ese sentido hay ciertas cosas que son necesarias de ir arreglando para que precisamente la ciudadanía pueda volver a confiar en estos dispositivos institucionales, porque estos dispositivos institucionales son capaces de encajar las expectativas con los resultados. Y respecto a esta misma línea, creo que sí que son necesarios los mecanismos de participación en la medida que también las organizaciones intermediarias tengan voluntad de hacer estos esfuerzos para poder volver a conectar con la ciudadanía y los miembros que representan las distintas organizaciones. Eso por mi parte diría. Pero sí, pero sí insertándolo dentro de un diseño democrático más profundo, eh, que construir alternativas de participación que no solamente sean captar el voto en el momento inmediato. Ahora, ese es un fenómeno general, ¿no? Esa es una situación en la que estamos, y por ejemplo, el liderazgo populista permite hacer eso, o sea, permite, digamos, con una buena campaña y con un carisma relevante, más muchos recursos. O sea, hoy día las compañías tecnológicas además están asociadas al poder político directamente. O sea, entonces, bueno, ese es un escenario que es de ahora, es de ahora. Eso empezó a pasar hace menos de 10 años y hoy se ha profundizado mucho en el último tiempo. Entonces, solamente para poner eso, decir, ahí tenemos una cosa pendiente. Si nos volvemos a lo... Entonces, por lo tanto, yo digo, bueno, también es un escenario, pero tenemos que trabajar en el escenario de democracia nuclear. Y ahí sí, creo que los temas que salen aquí son muy decisivos. ¿Cómo abordar otras estrategias? El tema de la intermediación, que puso Joaquín, es clave. El tema de la confianza, porque intermediación pura, digamos, como mecanismo, sin confianza, pierde pie. Y el tema de la deliberación. Yo creo que esos tres que salieron en las preguntas me parecen centrales. La intermediación es, yo creo que uno de los problemas de... A ver, Chile es una anomalía desde el punto de vista de que carece por completo de mecanismos de participación distintos al mecanismo de elección de representantes, ¿no? No tiene otros. Es una anomalía en el mundo en ese sentido. Entonces, cualquiera de lo que, para lo que decía Tomás, o sea, cualquier mecanismo valdría la pena pensar de cómo se lo puede introducir. Entonces,
no creo que el estallido probablemente tal, primero continuó porque no fue reprimido de la manera como fueron reprimidos los estallidos históricamente en Chile, es decir, a balazos, por muertos en la calle. Hubo mucha represión, pero no hubo eso. Y por lo tanto o sea, Fuerzas Armadas se negaron a hacer eso, así de simple. Y luego, la pandemia, estoy totalmente de acuerdo contigo. El acuerdo era un mal acuerdo, probablemente, pero eso varió en el camino, eso dio paso a un proceso que efectivamente la convención, digamos, permitió una cantidad de cosas que sin embargo luego no fue capaz de, en el lenguaje en el lenguaje de Joaquín, de asegurar los resultados. Y ahí tuvo que ver un diseño muy extraño. Mientras votaba el voto voluntario y 43% de las personas fueron a elegir convencionales, después el 90% o 85% de las personas fue a votar por el resultado. Entonces, el tema es cómo se construye la intermediación, cómo se asegura que cada uno de los niveles, pensar de que simplemente una manifestación en la calle, o una iniciativa popular, o una organización, o un movimiento social representa el conjunto de una sociedad compleja y masiva que se va a manifestar en las urnas. Yo creo que no es, o sea, entre medio está la intermediación. Sobre la confianza, ¿qué permitiría fortalecer la confianza? Carlos mencionó probidad y eficacia, digamos, pero yo agregaría reconocimiento. O sea, una cosa que le falta a y le faltó incluso a la convención, era acoger. O sea, si la demanda es tan grande, por decir, quiero colocar mi punto de vista, lo primero es acoger y reconocer, sí, esa demanda, aunque sea minoritaria, es importante considerar. Y segundo, coherencia en el diseño. Y ahí concuerdo totalmente con la intervención inicial de Claudia Hayes. O sea, aquí no es un asunto de un mecanismo. Es un problema de diseñar de manera, salvo que uno piense que a través de mecanismos participativos se va a reemplazar la democracia representativa. Yo no creo eso, no está en la tradición chilena, no hay ningún país que lo haga. O sea, eso se llama autoritarismo. Entonces, si eso es así, tenemos que pensar de manera integrada. Y este ejemplo muy claro de cómo eso hay que regularlo de otra manera. Y ahí sí el diseño es importante. O sea, eso es absolutamente el tiempo, los recursos. Pero eso está bien, eso está probado. O sea, quiero decir, se ha estudiado en el caso de California, se ha estudiado en el caso de Suiza, se ha estudiado en el caso de Uruguay, se sabe cómo hacerlo. Y nosotros acá se llegó en el último proceso, tal cual como tú dijiste, a una sofisticación en términos de capacidad profesional y de manejo de esto, que está muy por sobre nuestra discusión política. O sea, tenemos un camino enorme para poder perfeccionar mecanismos y trabajar sobre. Entonces yo creo que los plebiscitos, yo ya lo planteé, o sea, yo creo que el mínimo común se podría abordar y que los plebiscitos a nivel local y regional se debieran implementar ya. O sea, empecemos, y vamos y tengamos un mecanismo de corrección. Si se traduce en que hayan intereses que capturan, que a veces pasa, se puede controlar, etc. Entonces, ¿cómo no caer en los errores? Bueno, lo que pasa es que fueron mecanismos, tal como se dijo, ad hoc. Los tiempos no fueron pensados. La convención hizo un reglamento de 90 artículos para reglamentar la participación. Era una cosa así, yo cuando lo vi, porque tenía que hacerme cargo de eso, no lo voy a creer. O sea, ¿por qué? Bueno, porque no pensaron que teníamos 3 meses para implementarlo, simplemente. Y porque no hubo la capacidad política de haber hecho eso. Entonces, yo creo que este foro, digamos, tiene, para mí, el sentido, y estos documentos tienen el sentido de introducir elementos de comprensión, de análisis, de interpretación, no quedarse con la receta fácil, no decir, no, es que no salió nada de aquí, no, eso no es posible. ¿Cómo eso se va a ocurrir? Bueno, eso dependerá de otras cosas. Estamos en una oportunidad porque estamos en elecciones, estamos en debate sobre el futuro de Chile, por lo tanto es un momento interesante. Hay una propuesta de reforma de la ley de participación, hay una serie de momentos que nos permitirían introducir este aprendizaje. Si no aprendemos, el fracaso va a quedar simplemente en eso, el fracaso. Y ojo, fracasó la élite que propuso el 2016, fracasaron las izquierdas y los movimientos sociales en el 2022, y fracasó la derecha en el 2023. O sea, quiero decir, fuerzas relevantes de nuestra sociedad
no sé qué nos queda, digamos, es algo que apostemos a algún liderazgo mágico que nos va a sacar de eso. No es así. Existe un problema, ese problema tenemos que abordarlo y aquí hay constituciones específicas para eso. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, nos pasamos un poco, pero creo que valió la pena. Muchas gracias por quedarse este rato más. Muchas gracias de nuevo, Claudia, Joaquín y Gonzalo, por su reflexión y por el trabajo. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Lo invitamos a descargar y a hacer circular estos textos para que tengan vida propia. Así que muchas gracias. Ahí pueden descargar y hacer todo el ensayo. ¿Una fotito? Sí. Ponemos ahí a... Queda el café, si acaso. Joaquín, pero ¿cómo podemos? Hola. Quédate ahí, Joaquín, porque te voy a poner para la foto. De alguna forma. Dale, dale. Hay una... No me acuerdo cuál era. Era como una... Sí, está con anclaje. Ah, está con el... No le llegue la, Sí. no le llegue la cara. Ahí, viste. Orador. Ahí. Eso, sí. Ahí, Joaquín. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Súper. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Salió Sebastián. perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, Estén bien. Chau, chau. Súper. Ahí estamos hablando. Vale, Chau. me voy a desconectar. Chau. Grecia, de la Grecia que se está imponiendo. Eh,